¿Qué tal? Sean bienvenidos de nueva cuenta a un video más de su confiable latido de simio. Y como notan en el título del video, se me ocurrió hace unos días volver a hacer un top 10, no un top con el tema. No es que no se haya hecho antes, pero dije que sería tal vez buena idea hacerlo con mi top 10 personal, obviamente, de mis lecturas predilectas. Y como dice, ¿qué libros me llevaría si en alguna circunstancia quedara varado? O qué libros, digamos, quisiera que se quedaran conmigo en una isla desierta si quedara varado, o si tuviera la oportunidad de estar en una, ¿no? Pero bueno, para no hacer más largo este video, seré breve con las reseñas, por qué elegí este libro, y ojalá ustedes también puedan hacer su propio top 10 de lecturas que se llevarían a su propia isla. En fin, comenzamos de una vez. El primero que tendría, digamos que como número uno, sería Borges, ¿ok? Ya decía Roberto Bolaño de Borges que Borges es Dios, es decir, un Dios literario, ¿no? Y es, digamos, mi escritor predilecto, mi escritor favorito. Lo leo, lo releo, sigo buscando su obra, pero me llevaría en específico su poesía completa, una poesía de la inteligencia, pero también una poesía que conmueve, donde sus registros son innumerables. Cada vez que lo lees encuentras algo nuevo, ¿no? La poesía de Borges es mitológica, pero puede ser fantástica, histórica, en fin, yo creo que no acabaría de escribir qué hay en la poesía borgiana, ¿no? Una poesía que es trascendente. Yo creo que es uno de los grandes poetas, si no en lengua española, yo creo que en la historia de la literatura. Entonces me llevaría, ojalá tuviera en mis manos en una isla desierta, la poesía completa de Borges. Y siguiendo con Borges, me llevaría también, ojalá, este libro, que no es de su autoría, sino es la biografía, una de las biografías más completas sobre Borges. Se llama Borges, Vida y Literatura, de Alejandro Baccaro, ¿no? Un libro bastante completo, son más de 700 páginas, donde nos narra la vida familiar de Borges, incluso antes de que naciera, cómo eran sus primeros años, sus primeros andanzas literarias, ¿no? Algunas leyendas, algunos mitos que se han creado alrededor de su figura, como que él a los 7 años, si no me equivoco, publicó una traducción del Príncipe Feliz de Oscar Wilde, y como lo firmó como Jorge Borges, se lo atribuyeron a su papá, ¿no? Que era Jorge Borges. Entonces ese tipo de cuestiones, las cuestiones familiares, llegó a vivir a España, a Ginebra, cómo creó las primeras revistas literarias, Proa, Ultra, etcétera, hasta cómo llegó a convertirse en esa figura internacional. Habla también de su ceguera. En fin, es una obra magnífica, es un volumen imprescindible si eres fanático de Borges. Este sería, digamos, el segundo. Y bueno, el tercero, un libro que me ha costado leer, no creo que a muchos tal vez sea así, El Ulises de James Joyce, ¿no? Una obra bastante, no sé si llamarla difícil, pero sí compleja, ¿no? Stefan Dedalus, ¿no? Y Bloom, ¿no? Esos personajes en esta historia que dicen algunos críticos que no tiene en sí un argumento, ¿no? Pero que es un juego, más que un juego, una construcción literaria, narrativa muy, muy compleja, que según sé, tardó 7 años en escribirla James Joyce, ¿no? Y narra digamos, las peripecias de solo un día, en más de 1000 páginas y casi 800 páginas en esta versión, 700 páginas, ¿no? Una obra, un libro imprescindible, y una de las obras más importantes del siglo XX en cuanto a narrativa. Una novela indispensable para todo lector. Bueno, y siguiendo, ahora vamos a México, ¿no? A uno de nuestros escritores más queridos. Bueno, yo así lo siento. Estoy hablando de Juan José Arreola, un maestro del cuento. Yo siempre he dicho que si quieres ser un buen cuentista, tienes que leer obviamente a los mejores cuentistas, ¿no? A tener un maestro que te enseña cómo escribir cuentos. Y uno de ellos es precisamente Juan José Arreola, y aquí tengo su narrativa completa, publicada por Alfaguara, una obra que la he leído 2 veces, 2 o 3 veces, no me acuerdo bien,
pero que te enseña los códigos, te enseña cómo hacer un buen cuento. No es que te lleve una clase, pero tú los lees y te das cuenta cómo se hace un buen cuento, ¿no? Los temas obviamente son diversos, desde lo mitológico, lo realista, un poco lo fantástico, lo fantasmagórico, etcétera. Aparte de que Juan José Arriola, pues era un maestro, un gran lector, que sabía múltiples temas, que supo incrustar en sus cuentos, y también viene aquí la novela La Feria, pero yo me inclino mucho más por los cuentos. Entonces ese también que me llevaría a una isla, narrativa completa de Juan José Arriola. Y siguiendo con México, pero ahora vienen a continuación dos chiapanecos, que es mi poeta favorito chiapaneco, Joaquín Vázquez Aguilar. Sí me gusta Sabines, pero para mí él es, lo siento, mucho más cercano. Es un poeta que nació en Cabeza de Toro, aquí en Chiapas, ¿no? Un poeta de vanguardia, de entraña, un poeta que murió joven, ¿no? Y que en su tiempo no fue muy reconocido. Sin embargo, después de fallecido, ¿no? Como suele suceder a veces injustamente, pues se ha hecho estudios sobre su obra, sobre su vida, y esta obra prácticamente completa, que se llama En el pico de la garza más blanca, es una edición crítica por tres estudiosos de su obra: José Martínez Torres, Antonio Durán Ruiz y Yadira Rojas León. Esta obra completa, vienen también entrevistas, vienen fotografías, es una edición anotada, es una obra increíble, ¿no? Que ya leí y que me fascina, ¿no? Y ojalá pudieran acercarse más personas en México a la obra de este poeta, que debe ser ya también indispensable en la literatura mexicana, Joaquín Vázquez Aguilar. Y decía que seguimos en Chiapas, otro de los grandes narradores, maestro de la novela, que se llama Heberto Morales. Don Heberto Morales tiene esta obra también imprescindible en cuanto a la literatura chiapaneca, porque habla de la fundación de algunas ciudades chiapanecas como San Cristóbal de las Casas. Lo importante y lo interesante de esta obra, que se llama Jovel, Serenata a la gente menuda, es que empieza la historia desde la salida de algunos españoles, y llegan a salida de españoles que llegan a Chiapas en la época de la conquista. Ya saben que fueron adquiriendo territorios que no les pertenecían, pero bueno, esa es otra historia, y que fueron fundando esos reinos, esas ciudades, ¿no? Y cómo llegaron a diferentes partes de Chiapas. Hagan de cuenta que estamos leyendo 100 años de soledad, me atrevo a decir, pero en versión chiapaneca. Una novela increíble, una novela que me fascina, ¿no? Una novela indispensable, Jovel, Serenata a la gente menuda, de Heberto Morales. Y una de mis cuentistas favoritas también es Beatriz Espejo. Ya había hecho en este canal una reseña sobre este libro, Cuentos Reunidos de Beatriz Espejo. Yo podría decir que ella es una señora narradora veracruzana, también indispensable. No quiero abundar más de ella porque ya hice un video, ojalá lo puedan ir a ver. Entonces, Beatriz Espejo, Cuentos Reunidos. Y ya regresamos a Europa, ahora sí. Otro también de mis escritores favoritos, que también lo releo mucho por su forma insolente, su forma arrebatada, pero también muy inteligente, ir en contra de esa solemnidad literaria con los cánones establecidos, ya sea de la religión, de la historia, de la filosofía, y no es más que Émile Michel Cioran. En estas conversaciones que tiene con diversos reporteros, entrevistadores, etcétera, donde él habla de sus posturas de vida, sus posturas filosóficas, posturas ante los libros, ante la fama, etcétera, ¿no? Muchos dicen que fue de los últimos escritores malditos, ¿no? Así podríamos decir que fue un escritor maldito por la forma en que llevó su vida, su creación, ¿no? Él mismo decía que él era un paria, ¿no? Entonces, indispensable también Conversaciones de Émile Michel Cioran. Y latinoamericano, otro de mis escritores favoritos, que lo he leído mucho de su obra también, Roberto Bolaño, con este libro 2666, un libro póstumo que ya no alcanzó a ver publicado porque tristemente a los 50 años falleció de una deficiencia hepática, pero dejó esta obra, digamos que son 5 novelas en uno, llamado 2666,
que retrata, habla de todo, habla de literatura, habla de crímenes, perdón, de los crímenes de Santa Teresa, que digamos que son las muertas de Juárez, ¿no? Que no se ha resuelto totalmente. También habla de ese mítico ya escritor llamado Beno von Archimboldi. Perdón. Entonces voy a tomar un poco de agua. Beno von Archimboldi, la creación importante de Roberto Bolaño, es escritor, digamos, desconocido, ¿no? Poco visto, que deja obras importantes y que muchos lo estudian. Incluso en esa novela se dice que es prospecto para el Nobel, pero no se lo dan, etc. Una novela río, ¿no? Donde los personajes se van cruzando, las diferentes aventuras, etc., ¿no? Es una novela también imprescindible, 2666, de Roberto Bolaño. Y ahora otra mexicana que también es una de esas escritoras que son entrañables, cercanas para ti, que quieres leerla siempre, y es Rosario Castellanos. Y justamente me compré Obras 2, donde incluye poesía, teatro y ensayo, que me gusta su narrativa, por supuesto, pero prefiero mucho más el ensayo y su poesía, ¿no? Una poesía súper inteligente, también mitológica, histórica, una escritora que podríamos decir de las feministas modernas en México, una gran escritora que luchaba por los derechos de las mujeres, pero también más allá de eso, y hablando totalmente en cuanto a su creación literaria, una escritora creadora imprescindible en las letras mexicanas y yo creo que toda Latinoamérica, y orgullosamente para nosotros chiapaneca, ¿no? También Rosario Castellanos. Todos debemos leer a Rosario, todos queremos a Chayito, ¿no? Todos la tenemos muy cercana. Bueno, y esta fue mi top 10 de lecturas que yo me llevaría, o si tuviera la oportunidad de llevarme a una isla desierta. Y tengo 3 menciones, digamos, especiales. Una es Henning Mankell con La Pirámide, ¿no? Un libro también que me gusta mucho, que habla sobre los inicios de su protagonista, de su creación, Kurt Wallander, que incluso hay una serie en Netflix, vayan a verla. Los inicios de ese creador, es un escritor que habla sobre thrillers, sobre novela policíaca, también muy interesante. Otro mención especial, Gringo Viejo, de Carlos Fuentes, donde novela la vida final, los días finales de ese escritor norteamericano llamado Ambrose Bierce, que vino a la Revolución Mexicana porque vino a México porque se quería suicidar, ¿no? Y entonces se unió a las filas de Pancho Villa. Una también novela indispensable, imprescindible para conocer, y es mi obra favorita de Carlos Fuentes. Y no podía dejar fuera a otro de nuestros escritores entrañables que todos queremos, todos leemos, o muchos hablan de él, pero nadie lo lee. Julio Cortázar. Julio Cortázar, sus cuentos completos, son 3 tomos, aquí tengo el 2, ¿no? Ya conocemos, ya se ha hablado muchísimo de Julio Cortázar, pero bueno, también es uno de los imprescindibles. Entonces ese fue mi top 10 de escritores que yo me llevaría a una isla desierta, y 3 menciones especiales. Dame tu número, dame tus 10 libros favoritos que te llevarías, cuáles son tus libros predilectos. Entonces ese fue el video de hoy. Los invito a compartir, darme tu opinión. Los invitamos a que nos comenten, nos digan sus observaciones, etcétera, para que sigamos creciendo. Y también los invito a la página de Facebook y a la columna semanal Palabra de Simio, que aquí dejaremos el enlace. Y nos vemos en una próxima ocasión, y únicamente les deseo felices lecturas. Adiós.